Este es el tercer volumen de la serie de 4 audiolibros sobre Si esto es un hombre. Aquí el relato se detiene en lo más frágil y, sin embargo, en lo más humano. No en la rutina del hambre, ni en la disciplina del ajer, sino en los gestos que aún resisten. Un trozo de pan ofrecido por un desconocido, una lección de italiano improvisada, una frase de Dante que devuelve, por un instante, la memoria del mundo perdido. Son actos mínimos, casi invisibles, pero en ellos se mantiene viva la dignidad. Lorenzo, la voz de la amistad; Dante, la voz del espíritu; y un último gesto anónimo, la voz del hombre que no se rinde. Este volumen es el testimonio de esa resistencia silenciosa, sin armas, sin victoria, la resistencia de seguir siendo humano, un día más. Introducción: el cambio de estación. Durante toda la primavera han llegado convoys desde Hungría, uno cada 2 días. Cada tren que entra en Auschwitz trae cuerpos cansados, ojos vacíos, manos ásperas y temblorosas. Cada llegada nos recuerda la fragilidad de nuestra suerte y lo precaria que es la vida. El campo se ha llenado de bocas nuevas y, con cada llegada, nuestras posibilidades de sobrevivir disminuyen un poco más. Los recién llegados parecen sombras de hombres, casi fantasmas que se mueven entre nosotros sin hablar, como si temieran que su voz fuera un delito. Pero el sol de Polonia, por fin, calienta el aire y seca el barro. Ha llegado el verano de 1944. Para nosotros, los prisioneros, el verano es una tregua. Sigue habiendo hambre, pero el frío, nuestro enemigo mortal, nos concede un breve respiro. Podemos lavarnos en el río durante el trabajo. Podemos secar la ropa al sol. Durante unos meses, la muerte parece un poco más distante. Y en este verano, mi destino en el ajer cambia. No es porque me haya vuelto más fuerte. Es porque ocurren 2 encuentros que salvarán mi espíritu cuando ya estaba a punto de apagarse. Es la prueba de que, incluso aquí, en el corazón de la muerte organizada, la vida puede persistir. El canto de Ulises, la resistencia cultural. Una pausa intelectual en medio de la barbarie. Éramos 6 los que rascábamos y limpiábamos el interior de una cisterna enterrada. La luz del día llegaba solo por la escotilla. Hacía humedad y frío, pero allí estábamos bien, protegidos del viento y fuera de la vista de los capos. El capo del comando químico era Alex, brutal, ignorante, enemigo de judíos e intelectuales. Sin embargo, tenía una debilidad: Jan, el picolo. El picolo es el prisionero encargado de la limpieza de la barraca, del cuidado de las herramientas, de la contabilidad del trabajo y, sobre todo, de ir a buscar la sopa. Es un puesto de privilegio, casi un pequeño rango, que suele recaer en jóvenes fuertes y atractivos. Jan era un estudiante alsaciano. Aunque tenía 20 años, parecía de 15. Astuto, fuerte, suave y humano. Hablaba francés y alemán con igual soltura. Hoy, para sorpresa de todos, Jan me eligió a mí, al 174.517, un italiano torpe y hambriento, para ayudarle a transportar la sopa. Era un honor. Y una ventaja: un paseo de 1 kilómetro hasta la cocina, sin carga a la ida, y la posibilidad de rascar el fondo de la olla al regreso. Salimos de la cisterna. El sol nos golpea. Subimos la escalera. «Tout est fou de marcher si vite», me dice Jan. Tenemos tiempo. El aire tibio nos envuelve. Caminamos despacio. Jan me habla de su casa, de su madre, y de cómo se las arreglaba día a día. Se habría asombrado si hubiera sabido que yo también me las arreglaba, de alguna manera. De repente, me pregunta por el italiano. Quiere aprender italiano. Siento un calor extraño, vivo. Enseñar es un acto profundamente humano, casi noble. Le enseño palabras simples: el sol, el hambre, el camino. Pero mi mente, animada por la luz y por la conversación, vuela más alto. Me viene a la memoria Dante, la Divina Comedia, el infierno. Jan, ¿conoces a Dante? Lo he estudiado un poco en el liceo. Escucha. Tienes que entender esto. Es el canto de Ulises, canto 26.
Caminando con la percha de madera al hombro, bajo el cielo indiferente de Auschwitz, empiezo a recitar, y de la antigua llama el más saliente, me detengo. Debo traducir. Debo explicar la estructura del infierno, quiénes son los condenados, quién es Virgilio. Jan escucha con una atención extraordinaria. Entiende rápido. Le cuento cómo Ulises, ya viejo, ya cansado, se negó a regresar a Ítaca a descansar. Convenció a sus compañeros de ir más allá del mundo conocido, de cruzar el límite prohibido. Intento recordar los versos. Me faltan palabras. Me irrito. No hemos nacido, no hemos nacido. ¿Cómo era? Ah, sí, quise por alta mar aventurarme. Jan, escucha este fragmento. Ulises habla a los suyos. Ellos están agotados, viejos, pero él les dice, considerad, les dije, vuestra semilla, no fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para adquirir virtud y ciencia. Me detengo. Jan también. ¿Lo entiendes? Aquí quieren convertirnos en animales. Quieren borrarnos. Pero esa frase nos reclama como hombres. Nos recuerda que aún podemos pensar, aún podemos aprender, incluso llevando una olla de sopa. Siento una emoción física, casi violenta. Por un instante, olvido dónde estoy. Olvido el hambre, los piojos, la miseria. Es como si esos versos, escritos hace 600 años, hubieran sido creados para nosotros, para este preciso momento. Jan me pide repetir la frase. La repite él, con su suave acento francés, sino para adquirir virtud y ciencia. Llegamos a la cocina. Veo la fila. Veo a los SS. La realidad se desploma sobre mí. Intento recordar el final del canto, el naufragio final. Con las aguas 3 veces girar le hace, no recuerdo. Jan me mira. Espera. Yo me esfuerzo. Debo recordarlo. Si no, es como si el ajer hubiera vencido. Como si hubiera borrado mi memoria. Me mira todavía. Y por fin, lo encuentro, y nos cubre por fin la mar airada. El capo de la cocina grita, subpenolen. El instante se rompe. Pero esos 10 minutos han sido como una transfusión. He recordado que soy un hombre. Ese verano trajo también otra cosa, los bombardeos. Los aliados se acercaban. Para nosotros, los bombardeos no eran motivo de miedo, sino de una alegría salvaje. Cuando sonaba la sirena, los SS corrían a los refugios. Nosotros nos quedábamos fuera, mirando al cielo, deseando que alguna bomba destruyera también a nuestros verdugos. Cada bombardeo rompía la monotonía de jornadas idénticas. Era un recordatorio de que algo más grande seguía existiendo afuera, más allá del barro y del hambre. La experiencia nos había enseñado a no esperar cambios. A no confiar en la previsión. Todo esfuerzo parecía inútil. Y, sin embargo, incluso en medio de la devastación, esos momentos de ruido y fuego nos devolvían una chispa de energía. Nos recordaban que todavía estábamos vivos. Pero el verdadero milagro de aquel verano tuvo nombre y apellido, Lorenzo Peroni. No era un prisionero. Era un obrero civil italiano, un albañil piamontés que trabajaba en la construcción de un muro dentro del perímetro de Laguna. Vivía en un campo para trabajadores extranjeros. Tenía sueldo, cierta libertad, y recibía paquetes de casa. Nos conocimos un día en que yo estaba especialmente débil. Él me miró sin decir nada. Dejó su escudilla de sopa, aún sin terminar, en un rincón. Me hizo una señal con la cabeza. Me acerqué con cautela, y la comí. Desde ese día, durante 6 meses, el mismo gesto se repitió. Lorenzo no era un hombre de muchas palabras. Era tosco, de manos grandes y callosas, un hombre de pueblo. Pero tenía una bondad natural, instintiva, que no necesitaba teorías ni explicaciones. Cada día se quitaba la comida de la boca para traérmela a mí. Un resto de sopa. Una rebanada de pan. A veces incluso una camisa vieja, llena de remiendos, que había conseguido de algún compañero. Para hacerlo arriesgaba su libertad y su vida.
Si los alemanes lo descubrían, podían enviarlo al campo de concentración. O darle una paliza mortal. Él lo sabía. Y aún así, lo hacía. Lorenzo, ¿por qué haces esto? Le pregunté un día. Se encogió de hombros. Porque tienes hambre, respondió, como si no hiciera falta decir nada más. Un día me ofreció algo increíble, escribir a mi familia. Yo no podía hacerlo, estaba prohibido. Él escribió una postal. La firmó con su nombre. La envió a Italia, a mi madre y a mi hermana, diciendo simplemente que yo estaba vivo y que él me veía. Recibió respuesta. Y me la trajo. Sostener en mis manos un papel escrito por mi madre fue un dolor agudo, casi insoportable, pero también fue la prueba de que el mundo exterior existía. No exagero si digo que debo mi vida a Lorenzo. No solo por la comida. Esos litros de sopa extra me dieron las calorías que necesitaba para no morir de agotamiento. Pero me dio algo más importante. Me recordó que fuera del alambre de espino, fuera del odio y de la crueldad sistemática del ajer, existía todavía un mundo justo. Un mundo donde un hombre ayuda a otro simplemente porque lo necesita. Lorenzo era un hombre. Su humanidad pura y limpia estaba fuera de este mundo de negación. Gracias a él, no me olvidé de que yo también era un hombre. Lorenzo murió en 1952. Pobre, enfermo, destruido por el alcohol. Incapaz de comprender por qué el mundo podía ser tan cruel. Él, que me había salvado, no pudo salvarse a sí mismo de la tristeza de haber visto el horror. Siento por él una deuda infinita. Estoy aquí. Hablando. Respirando. Escribiendo. Gracias a las manos callosas de aquel albañil silencioso. El último. El verano quedó atrás. Llegó el otoño, con su lluvia fina, el barro, y el miedo anticipado al invierno. Pero algo había cambiado en el aire. Los frentes se acercaban. Los rusos ya estaban en Polonia, y el nerviosismo de los alemanes se percibía en cada orden gritada demasiado rápido. Y entonces ocurrió lo impensable. En Birkenau, el campo de exterminio cercano, un centenar de hombres, esclavos inermes y débiles como nosotros, habían sacado de sí mismos la fuerza necesaria para actuar. Hicieron volar un crematorio. Un acto desesperado, condenado desde el inicio. Murieron todos, pero el crematorio quedó destruido, una grieta en el sistema perfecto del monstruo. En Monowitz, la respuesta no tardó. Buscaron cómplices. Encontraron a uno. Al volver del trabajo, nos hacen marchar hasta la plaza. 10.000 hombres formamos filas bajo la luz cruda de los reflectores. En el centro de la plaza ya está preparada una horca. Todo este aparato, todo este encarnizado ceremonial, no es nuevo para nosotros. Desde que estoy en el campo he tenido que asistir a 13 ahorcamientos públicos, pero las otras veces se trataba de delitos comunes, hurtos en la cocina, sabotajes, tentativas de fuga. Hoy se trata de otra cosa. Todos sabemos para quién es, el último. No sabemos su nombre ni cómo ha sido exactamente realizada la empresa. Solo sabemos que ayudó a pasar explosivos a los de Birkenau. Morirá hoy, aquí, bajo nuestras miradas. Y quizá los alemanes no lo entiendan, no comprendan que esta muerte solitaria, esta muerte de hombre que le han reservado, no será para él una deshonra, sino su forma de gloria. Los SS, armados con ametralladoras, rodean la plaza. Silencio absoluto. El comandante del campo toma la palabra. Su voz alemana resuena por los altavoces, larga, áspera. No entendemos casi nada. Sabemos solo una cosa. La pena es la muerte. Sacan al condenado. Camina con la cabeza alta. No arrastra los pies. No llora. No tiembla. Pasa delante de nosotros. Nosotros, los 10.000 esclavos, agachamos la cabeza. No nos atrevemos a mirarle. Tenemos miedo. Hambre, cansancio. Solo queremos que esto acabe, para poder recoger nuestra sopa. Esa es nuestra vergüenza,
Que, ante el heroísmo de un hombre que va a morir como hombre, nosotros solo pensemos en la sopa. El verdugo coloca la soga. Se hace el silencio. Solo se oye el viento vibrar en los cables. Y entonces, justo antes de que la trampilla se abra, el condenado grita: «Compañeros, yo soy el último». La trampilla cede. El cuerpo cae. Se balancea en el vacío. Me gustaría decir que entre nosotros, este rebaño abatido, se alzó una voz, un murmullo, un gesto mínimo de dignidad. Pero no ocurrió. Seguimos ahí, inmóviles, encorvados, grisáceos. La cabeza gacha. Y solo nos descubrimos cuando el alemán nos dio la orden. El escotillón se abrió. El cuerpo se deslizó con un golpe brutal. La banda, imperturbable, retomó su música. Y nosotros, otra vez alineados en columna, marchamos frente a los últimos temblores del moribundo. Al pie de la horca, los SS nos observaban pasar con una indiferencia pétrea. Su obra estaba hecha, y bien hecha. El grito del condenado encierra un significado terrible: yo soy el último hombre. Vosotros, los que miráis, ya no sois hombres. Sois ovejas. Esclavos domados. Y tiene razón. Los alemanes han logrado su propósito: matar al hombre en nosotros antes de matar nuestros cuerpos. Ese hombre que cuelga de la cuerda tuvo la fuerza de morir como un ser humano. Nosotros seguimos vivos, sí, pero al precio de nuestra dignidad. Aquí estamos, dóciles bajo sus miradas, de nosotros nada tienen que temer. Ni actos de rebelión, ni palabras de desafío, ni siquiera una mirada que acuse. De regreso en la barraca, Alberto y yo comemos la sopa en silencio. Nos sabe a ceniza. Aquel hombre debía de ser duro, hecho de un metal distinto al nuestro. Nos oprime una vergüenza antigua, la vergüenza de estar vivos cuando el mejor de nosotros ha muerto. Los rusos pueden venir ya. No encontrarán resistencia. No encontrarán hombres. El último pende ahora sobre nuestras cabezas. Pueden venir, sí, no hallarán más que a los domados, a nosotros, los acabados, dignos al fin de la muerte inerme que nos espera. Solo fantasmas hambrientos, disputándose una cuchara. Esa noche no soñamos. La imagen del ahorcado se interpone entre nosotros y el sueño, es la prueba definitiva de nuestra caída. Y sin embargo, paradójicamente, el recuerdo de su grito será, años después, lo que nos obligue a contar esta historia. Para demostrar que él, después de todo, no fue el último.